Hola, mi nombre es Luis Miguel Acuña, soy estudiante de Derecho, próximo a ser abogado, y voy a hablar sobre la migración en el tapón de Darién, en su variante de la violación a los derechos humanos. Bueno, hay que tener claro primero que todo que el tapón de Darién se le llama tapón de Darién a la selva del Darién, que existe en la frontera entre Colombia y Panamá. Es la única manera en que una persona por tierra pueda pasar la frontera de Suramérica a Centroamérica. No hay otra manera de pasarlo por tierra. Tiene que ser a través de la selva del tapón del Darién. Entonces, muchas personas migrantes que según la ONU, 58 son venezolanos, 7,9 son haitianos, 5,2 son cubanos y el resto de un montón de países del mundo. Esa gente pues viene aquí a Colombia para pasar esta selva tan peligrosa para poder cruzar a Centroamérica y después a Norteamérica en busca de su sueño americano, ya que en sus países hay condiciones políticas y económicas que no les permiten vivir adecuadamente. Según autoridades panameñas, 130.000 personas hicieron el recorrido el año pasado, en 2021. Dentro de esas 130.000 personas, 19.000 personas eran niños. O sea, imagínense ustedes las situaciones tan horribles que deben pasar los niños cruzando esta selva tan peligrosa. Y no es que solo es peligrosa por la dificultad que haya para pasarlo, por lo densa que es y los animales salvajes, enfermedades que puedan contraer en la selva. Lo que pasa es que hay grupos armados fuera de la ley. Por ejemplo, el clan del Golfo. Se hacen presentes en la selva para extorsionar, para abusar sexualmente de las personas y para simplemente asesinarlos. Por poner un ejemplo, en 2021, 88 mujeres reportaron abusos sexuales por parte de estos grupos en su recorrido por el Darién. Esto es un dato de la ONU, pero pueden haber más. Pueden haber más, sino que no fueron reportados. También los migrantes dicen que se encuentran cadáveres mientras hacen el recorrido. La ONU ha dicho que se encontraron el año pasado al menos 50 cadáveres, pero por testimonios de migrantes de- del canal DW Internacional, los migrantes dicen que son más, que se encuentran más cadáveres, ¿cierto? Los migrantes tienen un problema y no solamente es el problema de cruzar la selva, su dificultad, la violación de derechos humanos que tienen por parte de sus grupos dentro de la selva, sino la precariedad de su situación, donde también carecen de derechos fundamentales y derechos humanos en los puertos y en las ciudades antes de llegar a la selva. Por poner un ejemplo, 15.000 migrantes han llegado a estar juntos en el puerto de Necoclí. Llegan todos estos al puerto de Necoclí esperando a que una embarcación de piratas, de gente que hace trata de personas, los lleve a la selva del Darién, a Capurganá, en una lanchita. Entonces, como hay tan poquito, ¿cómo decirlo? Como tan poquita oferta de lanchas que llevan a migrantes hasta Capurganá, se han logrado reunir hasta 15.000 migrantes en el puerto de Necoclí, hacinados, durmiendo a la intemperie, con poca comida, mucha precariedad en sus derechos, tanto que se han reportado brotes de sarampión entre estos migrantes que han hecho que muchos tengan condiciones de salud muy deplorables. Aún así, en todas esas condiciones, ellos se van a esa selva gastando un montón de plata porque las personas que los llevan hacia allá se aprovechan de ellos, incluso los grupos armados de la ley los extorsionan, llegan sin nada de dinero, pobres, sin comida, sin condiciones de salud, para después pasar una selva donde el recorrido es de una semana entera. Entonces, la precariedad es demasiada, es demasiada. Las autoridades han intentado corregir esta situación, pero ha sido muy duro. Claro que en Panamá lograron hacer un corredor humanitario para los que ya pasaron de la selva, logren llegar a la frontera con Costa Rica
y el año pasado 4.268 migrantes pudieron pasar hasta Costa Rica. Ha sido pues algo muy bueno. Cada vez están pasando más personas de manera segura, tanto que en 2022 la ONU dice que aproximadamente unas 50.000 personas lograron llegar a Panamá. Pero eso no le quita la pesadilla que viven las personas al pasar esa selva. Incluso hay gente que la trata de pasar más de una vez y fallecen en el intento. Pero más preocupante aún es el tema de los niños. Ya mencioné que en 2021 al menos 19.000 niños intentaron el recorrido y más de 50 de estos niños lo hicieron solos. O sea, ustedes pueden imaginar qué le puede esperar a un niño pasando esta selva y además con grupos al margen de la ley que los pueden reclutar, los pueden extorsionar y pueden fácilmente abusar sexualmente de ellos, porque la mayoría de personas que no tienen dinero o pertenencias suelen ser abusadas sexualmente o asesinadas por estos grupos solo por diversión o por extorsión. Realmente es una situación muy compleja y por la complejidad también de la geografía del lugar, las autoridades no se hacen presentes. Es un problema que es actual en este momento. En este momento deben haber un montón de personas tratando de pasar la selva para llegar a Estados Unidos. No es ajeno a nosotros. Necoclí no queda lejos, que es en donde se reúnen los migrantes, pero al menos las autoridades colombianas no se han interesado por esta situación de migrantes, que se vuelve cada vez peor, cada vez peor. Y la situación de violación a los derechos humanos es muy alarmante. Nadie hace nada, entonces cada vez se vuelve mucho más grande, es como una bola de nieve. Esta es la situación que yo elegí, me pareció la más interesante de la oficina virtual y espero que les haya quedado claro el tema. Si hay algo para comentar, por favor háganmelo saber.